Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este conversatorio, que es el último conversatorio del año. Estamos en el Instituto de Investigación en Humanidades del Colegio Nacional de Buenos Aires, perteneciente a la UBA. Saben que tiene la particularidad de este instituto de ser el único instituto que funciona en el país dentro de un establecimiento de educación secundaria preuniversitaria, dependiendo de una universidad nacional. Así que con esa singularidad increíble del Colegio Nacional, aquí presente también uno de los integrantes del instituto. Nuestros conversatorios llevan ya 3 años y los pueden ustedes visitar en nuestro canal de YouTube como IIH, Instituto de Investigación en Humanidades Gerardo Pagés. Y subimos a los 24 horas subimos el conversatorio grabado a nuestro canal, donde la comunidad del Colegio Nacional, graduados, exalumnos, docentes, familias, estudiantes, aprovechan nuestros conversatorios muchas veces con una finalidad, digamos, de clase o acompañando, digamos, algunos de los temas de nuestro colegio. Así que bueno, hoy con una felicidad muy grande porque desde el año pasado estamos presentando libros también en este marco, con lo cual hoy me da mucho, mucho placer y mucho gusto presentar a Mariana Sandes, escritora, amiga y que desde Madrid se está conectando, que es su lugar ahora de residencia. Eh, Voy a presentar a Mariana, que nació en Buenos Aires, pero como dije, actualmente vive en Madrid. Es escritora, es periodista y gestora cultural. Eh, Ha dirigido parte de la actividad cultural del Museo Nacional de Bellas Artes aquí en Buenos Aires. Estudió letras en Buenos Aires, literatura inglesa en Manchester y realizó un doctorado en teoría literaria y literaturas comparadas en Barcelona. Y ha dirigido diversos programas culturales destacados acá en nuestro país. Y desde 2005 colabora en suplementos literarios de nuestros diarios La Nación y Clarín. Y desde el 2021, ahora que está instalada en Madrid, en el Periódico de España. Es autora de un libro sobre cine, el cine de Manuel, un recorrido sobre la obra de Manuel Antín. Luego, su libro de cuentos que ya perfilaba, digamos, mucho o gran parte de su escritura, Algunas familias normales, del 2021. Luego, la novela que le valió la beca de creación del Fondo Nacional de las Artes en Argentina, pero que creo que, bueno, lo que decimos en literatura, una suerte como de texto de exordio, ¿no? El texto de exordio podría haber sido Algunas familias normales, pero creo que Una casa llena de gente, que publicó Impedimenta en el 2022 y que yo tuve la suerte gratísima de presentar. Es un libro extraordinario y que tuvo un recorrido, digamos, muy importante. Y ahora esta segunda novela, con el desafío que siempre representa para los escritores la segunda novela, que también está haciendo su camino y su recorrido, que se llama La vida en miniatura, que también está publicada por Impedimenta, y que es, como vuelvo a decirlo, en esta peculiaridad de las escrituras y de los recorridos de los escritores, la segunda novela, que siempre es un punto así de inflexión. Así que con mucho gusto te doy la bienvenida, Mariana. ¿Cómo estás? Ahí creo que estás apagada ahora o tenés el sonido cortado. Sí, es que había justo empezó a haber un ruido afuera y me tuve que cambiar. Bueno, un gusto enorme para mí estar acá con vos, especialmente, y bueno, que sea parte en el marco de la UBA, del Colegio Nacional de Buenos Aires, un lujo enormísimo. Así que encantada y bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Mira, la idea es que charlemos y que, bueno, nos cuentes un poco, hacer algunas preguntas y después en la última parte de nuestro conversatorio, por supuesto, está abierta la posibilidad para que los participantes te hagan una pregunta, la pueden decir abiertamente o ponerla aquí en el chat y acompañarnos. No, preguntarte un poco primero por la etiología, el origen de esta segunda novela, que como dije, para mí, una segunda novela después de la primera que habías escrito, realmente tuvo sus bemoles, o cómo sentiste eso, cómo salió, cómo surgió este tema y esta novela, si ya existía con la existencia de la primera, o cómo lo sentiste vos. Mira, la verdad que esta novela, la génesis es anterior a todos los otros libros. Ah,
Pero como yo normalmente por ahí cuando me trago con una historia la aparco y sigo con otra cosa. Y esta se ve que la aparqué mucho tiempo. Avancé con otros libros. Bueno, en ese momento estaba con mi tesis de posgrado, que es lo de Manuel Antín. Em, y después estaba en paralelo con los cuentos y con la otra novela. Y se fueron publicando progresivamente. Y esta fue quedando hasta que en 2019 tuvimos, por un tema familiar y de trabajo, tuvimos que ir a Inglaterra unos meses con la familia y ahí recuperé el personaje, cambié un poco la historia, es decir, que por un lado la historia original, o sea, el personaje es esencialmente el mismo, ella mantiene su personalidad, su identidad, su todo, lo que pasa que en la primera idea que tuve la en Buenos Aires y casi prácticamente no salía de su departamento, todo ocurría ahí adentro. Y cuando hice este viaje y descubrí el tema del house and pet sitting, del tema de cuidar mascotas y casas, me pareció muy original y entonces como que lo introduje en la historia y ahí ya ella, digamos, no se quedaba en la casa, sino que iba a hacer esta experiencia. Así que bueno, sí, es como que esperó mucho la novela hasta que fuera retomada. Ujú. Bueno, porque para mí es una novela como de romper amarras, ¿no? Como esas películas de una mujer con determinada edad y con determinadas algunas cosas que todavía no sé, no pudo realizar en la vida, que no, una novela que rompe amarras o una película de esas de que alguien se gana un sorteo y aparece en una isla griega, o esta Dorotea que me parece que emprende un camino que le da un vuelco, ¿no? Es casi como un destino que vira hacia otro lado. ¿Considerás que es así, que trata de eso, la novela o no? Sí, yo particularmente, el punto de partida para mí fue una mujer que llega a la edad de jubilación y Ujú. no tiene o no siente que tenga de qué jubilarse, porque si bien ella, bueno, siempre, digamos, estuvo asociada al padre y lo acompañó mucho en el trabajo, em, ella no siente que haya salido de la casa, por eso en la primera versión estaba todo el tiempo en la casa, porque no hizo nada para el afuera por sí misma, ¿no? No siente que es un trabajo que se haya ganado, que se haya puesto no sé, un traje y practicado una entrevista. O sea, entonces tiene como esa necesidad y me parece que este trabajo, si bien es muy discreto y muy marginal a lo que puede ser un trabajo en una oficina o en una empresa, etcétera, bueno, para ella es, ¿no? Para ella es un trabajo y tiene toda esa categoría con sus riesgos además, porque yo te digo que exploré bastante el tema de House and Pet Sitting y, y es bastante, o sea, tiene sus complicaciones, ¿no? Y sus riesgos. Entonces, bueno, no deja de ser una tarea importante. Claro, explicamos a los que no han leído la novela que trata Ujú, de, es un servicio que se puede ofrecer donde alguien puede ir a cuidarte las mascotas dentro de tu propia casa y Dorotea, digamos, entonces emprende ese viaje que la sorprende con subjetividades muy distintas, con casas muy variadas, ujú, con mascotas peculiarísimas y ella emprende ese viaje que la saca de su zona de confort. También podría ser una novela sobre la salida de la zona de confort propia. Y me ujú, impactó, digamos, siempre está presente, porque me parece que en la otra también esa cosa como fuertemente sajona que tiene, porque bueno, sí. tiene el otro costado argentino, pero es muy sajona toda tu tradición, la forma en que escribís, a la manera de Iris Murdoch o de esas escritoras, digamos, inglesas que amamos, pero a la vez cuando ahora dijiste que posiblemente ese personaje no se fuera de su casa, yo pensé mucho en Emily Dickinson, que en un momento la nombras como esa Mm, mujer que nunca sí, salió de ahí encerrada, o las Bronte también, ¿no? Como, no totalmente. sé, Mm, Emily de Charlotte también, que no salían de ahí, que pocos salieron de ujú. su lugar y generaron ahí, digamos, como escritoras un mundo en ese encierro. Esta persona, digamos, sale, pero bueno, y así se choca con esas otras realidades, ¿no? Claro, sale, pero sale tarde, ¿no? Porque casi a los 60. Y en realidad sí es muy importante lo que decís, porque en el fondo de la novela, digamos, como en la base, de manera invisible, está la lectura de ese libro que yo menciono al final, que se llama Hijas Escritoras de Maggie Lane, que es muy interesante porque lo que ella hace, Maggie Lane, es recuperar las biografías de diversas escritoras de habla inglesa, porque en realidad son 7 inglesas y Emily Dickinson.
y toma en común, digamos, hace el recorte a partir de la relación que ellas tuvieron con el padre y por defecto con la madre y hermano o a veces hay una prima, pero, o amiga. Pero todas, digamos, todas tienen en común, Charlotte, las Brontë elige a Charlotte Brontë, después está Fanny Burney, George Eliot, Beatrix Potter, que es quizá la que más me marcó su biografía, está Virginia Woolf, em, y quién más, y que no, y Emily Dickinson también, y Elizabeth Barrett Browning, por ejemplo. Y todas ellas tienen en común que la relación con el padre era, por un lado, una inmensa admiración, eh, de una necesidad muy grande de estar cerca del padre, ¿no? Y entonces cada una se procura de alguna manera, por ejemplo, no sé, en el caso de Beatrix Potter, ella sabe, al padre le fascina la fotografía y ella también, entonces salen mucho a hacer fotografía juntos. En el caso de, por ejemplo, Fanny Burney, el padre escribía, creo que era historiador, bueno, nos escribía unos volúmenes muy, muy grandes y le pedía a ella que se los pasara en limpio, a mano. Entonces, cuando ella empieza a escribir, empieza como, o sea, tiene que cambiar la tipografía para que cuando manda sus novelas, el editor no se dé cuenta que es la misma caligrafía. Porque no quería que, o sea, no quería que o sea, ella firmaba como anónimo o como hombre, entonces no quería que la detectaran como mujer, ¿no? Pero bueno, en fin, están todas estas historias y de ahí, digamos, un poco viene si bien yo ya tenía el personaje, la historia y todo, digamos, hubo cosas de este libro que me inspiraron más, ¿no? Vos sabés que es un libro que yo lo vi 1000 veces en saldo, perdóname, y nunca lo compré, y ahora me lo Hijas compré por Mercado escritoras. Libre. Sí, la escritora, porque es un libro que figura mucho en las mesas de saldo de Buenos Ah, Aires. yo En lo un momento encontré ese libro. sí, yo lo encontré en una de usados, que siempre voy, a estar a la Por vuelta de lo de eso, mamá, en Belgrano. nunca, ahí está, y nunca le di bolilla, y lo muestra Liliana. Nunca le di bolilla a ese Ahí libro, ahora me lo está. compré por Mercado Libre, porque me Ay, a mí me pareció fascina ese interesante libro. tu recuperación Sí. también del libro. Sí, me encanta porque la verdad que es un recorte muy, o sea, es un análisis sumamente psicológico, o sea, ella se mete en la psicología de estas familias, que es lo que a mí me interesa en definitiva, ¿no? No me importa tanto el si es hombre, si es mujer, sino cómo, digamos, cómo se adopta, cómo cada persona adopta un rol en función de la familia que tiene y lo que le toca como entorno. Entonces, si, por ejemplo, en este caso, en el caso de la familia Dorotea, tiene un padre muy potente, una madre más bien ausente y un hermano rebelde, es como que ella, digamos, adopta el lugar que cubre esas necesidades. Y me parece que esto nos pasa mucho a todos en general, que no tiene que ser ese mismo modelo, pero sí em, que en general buscamos compensar, que yo ya lo trabajaba eso en la primera novela, compensar los roles, ¿no? Si uno, no sé, por decir algo, si uno tiene una madre muy miedosa, tal vez le pasa de ser alguien corajudo porque necesita proteger a esa madre. Entonces, bueno, a mí me encanta ese tipo de análisis y en ese libro la verdad que está muy, muy bien trabajado también. No, y aparte, bueno, todo tu trabajo con lo vincular, que es increíble, los vínculos ahí, en el cruce, digamos, de lugares entre Buenos Aires e Inglaterra, y digamos, no, todo el crecimiento, digamos, de tu prosa, que tiene una tersura ahora de gran escritora, realmente, que ya lo tenías en la primera novela, como de una primera novela extraordinaria que ya escribiste, pero ahora, digamos, se nota, digamos, mucha más, te adueñaste mucho más de, no sé, del diálogo, de las figuraciones cuando ella va pasando por las distintas casas, del cierre, cómo va todo, cierran los hilos de la trama. O sea, me pareció que es una segunda novela, digamos, superadora. ¿Viste? La segunda novela siempre es un escollo para Ay, algunos sí, sí, escritores. Es como un sí, problema, o puede total. un escritor romperla mucho en la primera novela, pero la segunda es un fiasco donde dice, bueno, no, hay cosas que acá no ocurrieron. Me parece que no, sinceramente te lo digo y Ujú. abiertamente y pública, me parece que no es el caso. Es el caso en que tu segunda novela muestra que hay cosas de la trama, de los vínculos, de la construcción del personaje, que me parece, digamos así, muy Para logrado. mí es un alivio enorme porque es verdad, yo la verdad que estaba con mucho susto de esta segunda novela. O sea, me ¿No? sentía.
Sentía claro, eso de lo que vos decís, ¿no? El miedo a, además la primera había gustado mucho, entonces claro. atravesar eso era complicado. Pero bueno, sé que sí, que hay gente a la que le gustó mucho y tal vez es distinto público, no lo sé, no lo tengo claro, pero porque ahora el recorrido que hizo esta novela es más corto, ¿no? Todavía es cortito, como se publicó este año. No, y a la vez, porque si es una novela, como dije sí, allí un poco de corte de amargas, también es una novela que se hace cargo de vidas pequeñas, digo, en el sentido Mm, de vidas que pueden llegar a pasar desapercibidas y sin embargo están llenas de singularidad. Y además, cómo aparecen, digamos, es notable cómo metes, bueno, primero el mundo del dibujo o el mundo de la botánica, ¿no? mm, Esos dibujos que presumimos, ¿no? La tapa es hermosa y que presumimos que pueden ser los dibujos de Dorotea, totalmente, que sí. realmente pueden ser los dibujos, que es una cosa que ella tiene guardado, un arte que esconde debido a ese padre con tanta presencia. A Ujú. la vez el mundo de la literatura, que está cerca ahí o está todo el tiempo presente. Y después, bueno, la inclusión notable que haces del mundo de la música, con ese personaje de una canción de los Beatles, que nos queremos morir todos. A los Beatles por esa inclusión. Y ahí me parece que el libro te diría, pasa como a las fronteras de la autonomía de la literatura y entra en otra etapa, digamos. A uno le gustaría ver los dibujos de ella Ujú. o vuelve a la escena, digamos, donde ese personaje que está nombrado en una canción de los Beatles se personifica y eso me parece que lo lograste, es una cosa increíble. ¿Cómo se te Claro, ocurrió? como que se vuelve un poco, como que tira ramas hacia afuera, ¿no? Como un poco intertextual, diríamos, hacia otra. Sí, Sí, a mí me gusta mucho eso, me gusta, porque me gusta cuando leo, ¿no? Me gusta leer un autor y si tengo cosas por descubrir, me encanta ir y descubrirlas, me puedo pasar, no sé, el otro día en los clubes El Jardín de los Finzi Contini y me pasé no sé cuánto tiempo mirando mapas de la ciudad de Ferrara. O sea, me gusta que una novela o un libro te invite a explorar un poco más allá, ¿no? Entonces, en este caso es verdad, hay bases, hay como bases o capas de muchas cosas. Por un lado están todas estas escritoras de las que hablábamos inglesas. Por otro lado, está la vida de este de este pintor. ¿Viste? Aparece el maestro de su padre, el maestro de Robert Dodds. Como Robert Dodds es originalmente inglés y tuvo su maestro en Manchester, que Manchester es la ciudad donde yo viví cuando fui a hacer un intercambio de grado, ¿no? De literatura inglesa. Y bueno, entonces en Manchester hay un pintor que a mí siempre me gustó muchísimo, que se llama L.S. Lowry, se escribe Lowry, ¿no? ajá, Y él, digamos, su historia es fascinante, yo lo puse como maestro del padre y a partir de ahí, con ayuda de gente del Museo de Bellas Artes, tracé lo que podía ser el itinerario del estilo del padre como discípulo de Lowry y cómo al llegar a Buenos Aires se inscribe en otro movimiento, en otro tipo de, digamos, sí, de escuela pictórica que es la de la Boca. Pero que en ah, definitiva, digamos, él viene de un contexto industrial y de alguna manera también llega a un contexto de trabajadores, ¿no? Siempre está pintando esos escenarios que tienen que ver con el universo de lo industrial, del trabajo. Y bueno, me metí mucho en la vida de este pintor, a tal punto que estoy totalmente fascinada del el maestro, no del personaje, ¿no? Y bueno, y después está lo de los Beatles, que bueno, siempre me pareció que el tema ese de Eleanor Rigby, Alemán, sí. realmente uno lee las estrofas, que es muy conciso el texto, porque al final tenés mucho estribillo y tal, pero en lo que es el texto en sí, es impresionante la cantidad de mundo que hay en ese texto tan breve, ¿no? Tan económico. Y sobre todo siempre me pareció muy remarcable, o por lo menos yo la siento como una canción en donde el tema de la soledad es absolutamente protagonista. Bueno, es All the Lonely People, obviamente, pero más allá de esa repetición, de ese lema, los personajes Father Mackenzie y Eleanor Rigby, para mí son como, no sé, son como la personificación de la soledad. O sea, siento que el tema realmente lo trasunta. Entonces, bueno, me interesaba conectar eso como ella va a empezar a viajar por esa zona, ¿no? Manchester, Liverpool, Liverpool, sí. Liverpool, sí. Ahí aparece Entonces, Father Mackenzie.
claro. Entonces No, y aparte, aproveché. creo que hubo fanáticos de la novela que se hicieron remeras, o vi algo en internet que no pude decir qué era. A Un uno librero solo, que... a un librero, porque vi a un librero que se hizo la remera de Dorotea y me encantó y Sí, me pareció, bueno, ahí que como que pasó la frontera, digamos, de la letra y la novela entró en otra. Bueno, uno ya es bastante, está muy bien, porque escuchame. sí, sí, Bien. sí. Sí, Liliana, es acá te que hace Liliana te hace una pregunta. En ambas novelas parece que la casa o casas es casi un personaje. ¿Es casualidad? ¿Lo planeas así? la verdad que no, esto me fui dando cuenta más que nada a partir de las preguntas de la gente, porque yo no fui consciente del tema de las casas. Es verdad que cuando se la presenté a mi editor, lo que me remarcó fue, me encanta me encanta cómo hablas de las casas, me dijo, cómo es esa casa de Dorotea, por lo menos, me dice, me tiene fascinado. Y la verdad es que yo no le había prestado particular atención, pero después, hablando de las novelas en grupos, bueno, muchos me han señalado eso, me preguntan sobre si fui arquitecta. Y no, Mira, nada más lejos de mí, tampoco del dibujo, o sea, si yo tuviera que dibujar, soy absolutamente capaz de dibujar ni un monigote, pero, pero bueno, evidentemente la casa simboliza otras cosas. Supongo que si me interesan tanto las relaciones interfamiliares, pero personales en general, eh, la casa es, me parece que es el núcleo, es el recinto donde pasa todo, ¿no? Lo que a mí me interesa, que es en el orden de lo psicológico siempre y de lo doméstico. Entonces, el barrio, los vecinos, la casa, todo eso me parece como que es el mundo chiquitito que a mí me interesa, ¿no? Más que lo macro, lo micro. claro, pero no, la verdad que a mí me interesó cuando ella va pasando de casa en casa con las mascotas y cada una de las mascotas que se va encontrando y cuando la llaman los dueños para controlarla, a ver si está o no Mm, está, como le dejan todo, digamos, esas dinámicas que podría llegar a ser en otro caso repetitivos, sin embargo abren un universo en sí donde ella se enfrenta con otras realidades mm, que no son la de ella. Y ahí sí, como dice Liliana, son casas que estás ahí vos describiendo, son varias, no me acuerdo si son cuatro o cinco, pero van pasando y la mm. verdad que eso es, está muy bien logrado. Eso, la verdad que investigué mucho en internet porque a mí me encanta, de Inglaterra me gustan mucho los paisajes y justamente la arquitectura, me gustan las casas. Y me metía en internet, bueno, tenía un libro y me metí mucho en internet a estudiar los estilos arquitectónicos, viste que tienen el estilo Georgian, el Edwardian, el no sé cuánto. Bueno, entonces me metí y traté de entender, después buscaba las palabras para, ¿no? Cómo se dice determinada forma de las ventanas, de las terrazas, etcétera. Y me metía mucho a ver fotos y me hacía como collage con las fotos hasta que componía la casa que yo quería, ¿no? O sea, tomaba fotos de aquí, de allá, del exterior, del interior, del jardín, tal, hasta que realmente tomaba forma la casa que podía estar en mi fantasía, apoyado por el tema ese de haber estudiado esas cuestiones como un poco más técnicas, pero que son cosas que las vas haciendo sin darte cuenta. La verdad que las hacía, me acuerdo en pandemia, por ejemplo, no como un esfuerzo, sino como una especie de entretenimiento incluso. Y de la plataforma de House and Pet Sitting también me inscribí en dos, que son dos de las más importantes. Intercambié con un montón de gente, o sea, me postulé en muchos casos a cuidar mascotas y casas, porque a veces puedes ir a cuidar la casa nada más. Ah, mira. Y de repente, por ejemplo, apareció una chica que también creo que llamaba Mariana, creo que en Bath, una casa, era argentina, una mansión, un jardín, y era para ir a cuidárselo mientras ella estaba de viaje. Em, claro, pero después finalmente pude, o sea, el tema es que si vos no tenés, yo no tenía ni comentarios de otra gente, viste, esto como que uno va a tener, que es lo que busca Dorotea en definitiva, tener una cantidad de reseñas que avalen tu seriedad, quién Claro. sos. Como no tenía nada de eso, se me complicaba. Y encima nada, o sea, yo pienso Inglaterra, una argentina que va desde España, o sea, todo era un poco raro. Pero al final sí me aceptaron en una casa para cuidar un gato en Londres y tenía ya casi todo. Hicimos un Zoom con la familia, hablamos del gato, de su rutina, de su comida, de su todo. Y al final la familia se enfermó con COVID, o por lo menos eso me dijeron, no sé si sería cierto.
Pero, por ejemplo, yo le pregunté 15.000 veces qué pasaba si el gato se escapaba, porque ese era un gato que andaba, que salía de la casa. Entonces, por eso digo que también es una tarea que si bien parece menor o de poco riesgo, porque además muchas veces no te pagan, sencillamente es a cambio de la estadía, la verdad que tiene sus complicaciones, que yo en un momento se las pongo en la cabeza de Dorotea, que eran preguntas que yo me hacía, y si se me incendia algo, y si se me rompe una cosa, y si se me escapa el gato, si se me secan las flores en un jardín, o sea, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, No, y la sorpresa que se llevan a una de las casas que no vamos a contar, pero justamente donde aparece algo que claro, no se espera en esa casa que aparezca, ¿no? totalmente inesperado. No estaba dentro de lo pactado, no vamos a contar porque la novela es apasionante respecto de eso, que ella se encuentra en una casa con algo que no estaba dentro de lo pactado, no vamos a contar. Ujú. Mm, No, lo que yo creo también a la vez, y pensando, bueno, en mi recorrido también en colegios ingleses, que es una novela que instala una relación entre Inglaterra y Argentina muy distinta a lo que la literatura puede prever de nuestros roces, de nuestras mm, disputas, de nuestras diferencias. Y que finalmente me parece que, y toda tu literatura es tan humana, realmente te lo digo, mm, tan humana en algún sentido, y me parece que es una relación entre Argentina e Inglaterra que está ahí soterrada por un montón de malentendidos que tenemos entre nosotros mm, en esos dos países y por supuesto una historia también, por mm, supuesto bélica que no desconocemos de ninguna manera, pero me parece que también está como un elemento ahí humano donde vos planteás es casi un intercambio. Bueno, yo me quedo acá y vos te vas para allá y esas dos vías que no son Rosas, que no son Malvinas, que no mm, son Maradona, que son otra mm. cosa, instalan entre nosotros una relación. En eso me parece que la novela tiene una humanidad respecto de Inglaterra y Argentina muy bella, Es que muy está linda. bueno eso que lo veas así, porque mi miedo era con Argentina ese tema, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, varias cosas. Una, yo no la podría situar, o sea, necesitaba ese viaje que hace ella, y supongamos, yo no la podía situar en Alemania, o sea, no la puedo situar en un lugar en donde no me identifico al menos con la lengua. Y quizás la otra lengua, aparte del español, que yo puedo manejar bien, es el inglés, después el francés, y aparte yo había vivido ahí, entonces, y en ese momento estaba de viaje y me dio la posibilidad. Entonces, el hecho de poder visualizar los lugares, de sentirlos como casi un poquito por un rato propio, ayuda mucho a la construcción de todo el clima de la novela, porque si es un lugar muy ajeno a uno, por lo menos yo, no sé, no podría situar nada que me resulte muy ajeno, ¿no? Ni en Japón, ni en China, ni en Alemania, lugares con los que no tengo ninguna identificación. Por un lado. Por otro, sí, me importa rescatar eso porque al final es verdad que tenemos esos importantísimos conflictos históricos con Inglaterra, pero como con todo en la vida no es lo único, no debería ser lo único. Es decir, hay una parte de eso sí que está que resolver, que es como una terrible experiencia, pero bueno, o sea, si vamos a los hechos de la historia, digamos, me parece que siempre por una razón o por otra deberíamos tener rencillas con otros países es verdad que con este más en particular. Y por otro lado, pero ya digo, no es lo único, ¿no? Hay otros aspectos al orden de la vida que no solo tienen que relacionarse a eso puntual. Y por otra parte, cuando yo era chica vivía en la zona sur de Buenos Aires, en Banfield, bueno, mis abuelos Ah, Banfield, Temperley y yo en Lomas de Zamora, donde había ujú, una enorme comunidad de gente inglesa. Entonces, claro, claro, en el club donde hacía natación, o sea, había mucha gente que había venido, que se había instalado ahí. Y las casas, de hecho, también son de modelo vas a inglés. Temperley y son súper inglesas las casas. Claro, Entonces, bueno, tenía como los apellidos, ¿viste? Había muchos de los apellidos que yo voy poniendo son de ahí. Entonces, bueno, está esa familiaridad que hace que me sienta un poco más cómoda con ese contexto que con otros. bien. Acá te hace una pregunta Marina, Sí. también que son Liliana y Marina, que son lectoras impresionantes y escritoras Mm. también, Liliana. ¿Cómo es la recepción en España de textos de una escritora argentina? Te pregunta. Bueno, en este momento, viste, está muy, no diría de moda, pero sí que está yendo muy bien a la literatura latinoamericana en general y en particular de mujeres.
hay como una efervescencia muy enorme. Mariana Enríquez acá es, nada, bueno, igual que creo que en Argentina, ¿no? Es una inmensa figura. Pero después hay otras autoras argentinas y latinoamericanas a las que se está dando mucho lugar. Entonces, la verdad que la gente está muy abierta, incluso ya las ediciones, antes por ahí las ediciones se corregían bastante. Y ahora mi libro prácticamente, o sea, salvo que hubiera una errata o algo así, pero no se me corrigieron cosas argentinas. Qué En la bien. primera novela sí, pero bueno, había otra persona haciendo el trabajo de edición y quizás había cosas que no, que a veces pasan y es comprensible por desconocimiento. Por ejemplo, en la novela anterior yo tenía un personaje que todo el tiempo decía merda, ¿no? Como un típico personaje argentino que usa eufemismos para no decir malas palabras y ya te pinta el personaje como tal. Y bueno, la editora pensó que era una errata, entonces me cambió todo y me puso por todos lados mierda. Y le digo, no, pero es que es adrede, no es un error, ¿no? Entonces, bueno, Claro. pueden pasar esas cosas, o a veces, no sé, viene gente a decirme, ahora aprendí que ustedes al plato le dicen playo. Y claro, yo no se me ocurriría otra manera de llamar a un plato que no sea playo. Y cosas tan sencillas que decís, wow, cuánta distancia, a pesar de que hablamos lo mismo, de verdad, en el pequeñeo hay un montón de cosas diferentes. Ayer, por ejemplo, leyendo un libro, encontré que ellos a manguerear le dicen manguear. Como nosotros Mirá llamamos para ver. a manguear algo, ellos Claro. lo usan para manguerear, ¿no? Uh, Entonces, fíjate a qué tipo, ni te digo lo que significa, por ejemplo, nosotros hablamos mucho incluso de en literatura y todo de un mojón, hay un mojón en los hechos, sí. bueno, un mojón para ellos como bosta, ¿no? Entonces, o por ejemplo, Mirá. la palabra prolijo no existe, no existe. Y yo tengo dificultades enormes en el día a día para no decir, ¿cómo decís? Te lo paso en limpio, te lo paso bien, no existe la palabra, o sea, no la usan en ese sentido, sino en otro. Entonces, bueno, todas esas cosas sí aparecen, pero la verdad es que hay tantos argentinos acá y se está globalizando todo tanto que ya no Exacto. es un problema. No, Tal creo que cual. no. Bueno, y quería preguntarte, y después abrir un poco a escuchar si alguien quiere hacer una pregunta ahí oral. No, preguntarte del personaje de Ricardo, porque también me parece que en tus novelas había como algo del gineceo y de las mujeres, pero bueno, toda la incógnita y el enigma y las cosas que nos va develando Ricardo que no vamos a decir, pero es un personaje que guarda para sí un montón de, y la pone también en Dorotea muchos bretes respecto de lo que se presupone o no. Y ahí me parece que la construcción del personaje masculino, no sé si fue como un desafío nuevo en esta novela o no, o te parece que, porque el personaje de Ricardo conlleva, digamos, atraviesa también, no te digo que esto es una historia de amor, pero es una historia de un vínculo que van a tener que es muy, que también está por ahí abajo de todo esto que estamos contando, ¿no? Porque hay muchas Mm. cosas de esta novela que has escrito. Sí, bueno, la verdad que, ¿sabes qué me pasa? Siempre me olvido de ese personaje. Los tengo un poco borrado. Pero Pero está, y es muy importante. sí, sí, es Es muy cierto, me lo trae importante. mucho. Pero yo me lo olvido. Eh, yo creo que quise, lo que quería, a mí me gusta mucho la literatura que tiene personajes grises, personajes, Claro, bueno, me fascina Bartleby que aparece en la novela, por eso no citado, sí. me fascina Wakefield, o sea, son mis dos grandes cuentos favoritos. Mm. O la literatura rusa, ¿no? En Gogol, bueno, en todos, en Dostoyevsky, o sea, esos personajes a los que como por ejemplo el Akaki Akakievich en El Capote, ¿no? Esos personajes me gustan muchísimo, me parece, y bueno, y el pintor, el Slowrik que comentaba antes, fue un personaje así, en la vida real. Entonces, bueno, y creo que Ricardo en definitiva viene como a meterse un poco, a inscribirse un poco en ese tipo de perfil, ¿no? Como alguien muy raro, apocado, con toda una historia ahí inconclusa y digamos, bueno, por eso no quiero decir demasiado, pero Capaz en eh, los Haldre que van desvelando su vida, ¿no? Y las cosas que no dice de su vida o que va develando de a claro, poco. sí, sí, muy raro. Y sin embargo, por ejemplo, cuando estuve en Buenos Aires, hubo gente que vino y me dijo, me impresiona mucho Ricardo porque me pasó, o sea, tuve una historia muy similar con alguien, ¿no?
Entonces, bueno, también en España, por ejemplo, muchas veces me remarcaron el hecho de que Dorotea era un personaje muy de acá, en el sentido de que, viste, hasta cierta época, no hace tan, digamos, de alguna manera como reservado la hija mujer o la última hija, justamente destinarla al cuidado de los padres, como que era un hábito muy común acá. O sea que conservar a esa hija, impedirle de alguna manera que haga su vida propia para que se quede con ellos en la casa. Y muchísimas mujeres levantaron la mano para decirme eso. Me dicen, yo me siento identificada porque mi tía, mi prima, yo, mi hermana, no sé cuánto, gente que incluso por ahí lloraba porque se sentía eh, muy identificada, ¿no? Y por ahí, o sea, uno lo ve en el libro y dice, bueno, pero esto no sé, por ejemplo, incluso Ricardo, pues sí, medio inverosímil, pero después ves que en la vida real existen esas cosas. Eh, Así que bueno, sí, pero es un personaje extraño, la verdad. Sí, 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 sí. Bueno, pensé mucho entre los personajes grises, Camilo Canegato, que aparece mencionado Y ahí. aparece mencionado, claro. Porque Rosaura. sí, nosotras en la facultad, cuando leímos Rosaura, después íbamos por Buenos Aires diciendo, ahí va un canegato, allá va otro canegato, ¿no? Como es, claro, ese tipo de personajes, y eso es lo que yo quería de Dorotea también. Yo quería que alguien diga, ahí va una Dorotea, ¿no? Por eso su tamaño además es muy pequeño, o sea, es muy chiquitita. Entonces yo cuando ahora veo a una mujer muy chiquitita pienso en ella, por el Bueno, tamaño y por la personalidad, ¿no? bueno, no olvidemos que eh, De Nevi es un exalumno del Nacional Buenos Aires, así que Ah, bueno, bien. así que yo cuando subo mi escalera ahí a quinto año está, digamos, la placa que recuerda a De Nevi, así que bueno, estamos hablando de un exalumno nuestro realmente. Perdón, y Manuel Antín, de quien hablamos antes, también, También, dos que exalumnos. murió hace poquito. Poco, sí, 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 sí. Sabes Mm, que bueno, cuando murió me acordé de vos porque bueno, me acuerdo, tenía noción de tu amistad mm, también personal sí, con sí, Antin, ¿no? mm, Pero bueno, de sí, Nevi, que es increíble, que su literatura va mucho más que Rosaura las 10, sus cuentos son mm. asombrosos. Un escritor que, bueno, ha sido filmado también en Estados Unidos, de una carrera a veces con un, no sé, Mira, tiene menos lugar que, viste, que lo que el lugar que la se mujer conoce. merece, Ujú, realmente debería tener. Bueno, abro, no, tenemos 15 minutos porque esto es bastante preciso, a las 2 terminamos, pero bueno, quiero abrir. Acá también está Mario La Roca, que forma parte de nuestro instituto, y bueno, si alguien quiere alguna pregunta para Mariana, es el momento mm. de aprovechar esta oportunidad extraordinaria. Ahí Marina. está Marina. Mm. Eh, ¿Tenés pensado venir a Buenos Aires para hacer alguna presentación o comentarios? La hice las presentaciones en julio. Sí, hice la presentación y después, bueno, estuve en clubes y en librerías y ese tipo de cosas. Así que no, ya pasó. ¿Y estás escribiendo algo nuevo? ¿Tenés un nuevo proyecto o no? Sí, tengo varias cosas. Terminé una obra de teatro que es terriblemente argentina y Ah, qué bueno bueno, teatro. sí, sí, teatro a mí siempre me gustó mucho. Me gusta leer teatro, me encanta. Y más que ir a verlo. Y bueno, hace rato tenía esta obra, la terminé ahora. Después estoy con cuentos en este momento. Y como hace poco hice una residencia que te conté que me tocó, me invitaron a Suiza. En Sí. Suiza estuve escribiendo, la verdad que iba a escribir una novela que ya tenía empezada y me puse a escribir sobre la experiencia de la... Porque evidentemente esto nos pasa a muchos, pues ya vi que, bueno, al hebrero le pasó y a otra gente, que vas con una idea a escribir algo, cuando estás ahí te dan ganas de escribir sobre lo que pasa en ese lugar, ¿no? Mm. Entonces, bueno, también tengo como muchas cosas iniciadas y a ver con qué sigo, pero el teatro, la obra la terminé y ahora sigo con los cuentos. Bien, ¿cómo es el círculo, digamos, algo que me intriga mucho? ¿Cómo es el círculo literario, digamos, en Madrid en relación a Buenos Aires, que es tremendo? Porque, bueno, Buenos Aires, viste que tiene una cosa medio de Sí. metropolitana, así de metrópolis o megalópolis, que nos cuesta un poco pensarla.
Y no sé, Madrid a la vez yo lo veo como en esa centralidad propia de lo que está cobrando ahora Madrid, me parece, en Europa, que es un momento muy fuerte, pero ¿cómo, qué harías, qué dirías de la, no sé, del medio literario también? Cuando fuiste ahí, ¿cómo fuiste recibida? ¿Cómo sentís? ¿Es la misma actividad que en Buenos Aires? ¿Esa cosa de fervor por los libros y los lectores? ¿O encontrás otra cosa? ¿Qué tensiones, qué temperaturas encontrás entre un lugar y otro? Porque eso nos puede servir para darnos una idea. Mm, A nosotros, por ejemplo, que yo pienso también o Madrid y también Barcelona, ¿no? Todo ese carril ahí que se habilitó mm, para tantos escritores latinoamericanos y también para lectores y para argentinos que están también, como en tantos otros momentos críticos de la Argentina, emigrando, ¿no? ¿Cómo lo sí. pensás? Mira, yo creo que es muy parecido, al el tipo de movimiento literario que hay, o sea, entre librerías, autores, organización de festivales, charlas, no sé, ahora es la noche de las librerías y la ciudad se llena de charlas y de actividades. Cuando es la Feria del Libro también. Y bueno, en distintos, está lleno de microfestivales, ¿no? O sea, son como que por ahí en cada región o en cada ciudad hay algo que tiene lugar. Una cosa muy curiosa que pasa acá y creo que no pasa en Argentina, por lo menos yo no lo viví, es cuando publicas un libro, las editoriales hacen bastante esfuerzo por hacerte itinerar por el país. Mm. Entonces te mandan, viste, desde Los Galicia a giras. Sevilla, desde Granada al País Vasco, o sea, por todos lados. Como bueno, y obviamente, primero que nada, Madrid obvio, y Barcelona, ¿no? Esas dos son para todo el mundo. Y después, todo lo que la editorial pueda organizarlo. Yo viajé una barbaridad, pero incluso editoriales pequeñas a veces lo pueden Mm, hacer. Entonces, y eso es muy interesante porque al final a mí me gustó conocer mucho a los libreros de distintas ciudades que si no, no tenés oportunidad. Y fueron experiencias muy buenas. El que se hizo la remera, por ejemplo, lo conocí, es un librero de un pueblito súper minúsculo, al que llegás ni siquiera, no sé, me llegué como en tren y en taxi porque está en medio de la nada. Em, y bueno, y hay mucho movimiento, muchísimo, y creo que está muy mezclado eso, o sea, se incorpora mucho lo latinoamericano a lo español, por cuanto, por ejemplo, el Instituto Cervantes se mueve mucho, a mí me llaman un montón para hacer cosas. em, Casa América también hace actividades todo el tiempo. Entonces, bueno, y como esto, como no solo hay mucha gente viviendo, sino acá, latinoamericana, sino que además hay mucha gente que viaja. O sea, hace poco estuvo Pedro Mairal, bueno, el otro día estuve en una charla con Cintia Rinsky, que es chilena, pero está en Argentina. En acaba de fin, ganar el Herralde, que acaba de exacto. ganar el Herralde, sí, el premio Herralde. Exacto. Justo unos días antes nos tocó en una charla. Bueno, y sin parar. María Negroni viene a cada rato. em, entonces, Sí. bueno, me parece que está como bastante fusionado. Y a mí el hecho de que apenas llegué, publiqué, o al poco tiempo después de la pandemia, publiqué la primera novela, la verdad que inmediatamente me abrió muchas puertas, también de trabajo, ¿no? Y de estas participaciones. Buenísimo. Bueno, es un placer recibirte, escucharte. Me encanta tu tono, me encanta tu templanza. Te lo Mm. digo públicamente, cuando voy a Madrid que no nos encontramos y cuando me a Buenos Aires tampoco nos encontramos, no puede ser. Sí. Pero lo importante es, recomendamos el libro de Impedimenta, La vida en miniatura, la nueva y segunda novela de Mariana Sández, vale la pena realmente. Es una escritura con una gran proyección, es un texto con una unidad increíble y la verdad que hay vidas acá adentro y hay todo un universo a descubrir que, que- que realmente vale la pena. Es un libro de viajes, es un libro para encontrarse a uno mismo y vuelvo a decirlo, me pareció un libro como muy humano, ¿no? Realmente muy humano porque, bueno, tiene todos los elementos propios para algo, para sentirnos identificados con esas historias y sobre todo con la historia de Dorotea, así que recomendación absoluta de la vida en Mm. miniatura de Marina Sánchez, a quien le agradecemos mucho. Te Muchísimas agradezco. gracias a ustedes, al colegio, a la UBA, a vos, Walter, a todos. Un placer enorme charlar. Bueno, muchas Estar un gracias. ratito en Buenos Aires. Sí, por supuesto. Y bueno, los Mario quiere dejamos. decir algo.
Ah, Mario quiere decir algo, perdón, Mario, No, adelante. antes que nada, agradecerte, Mariana, en nombre Ujú. también del instituto. Lamentablemente me falló mi librero histórico del Parque Rivadavia, no me entregó el libro todavía y lo tenía encargado de la semana pasada, así que bueno, Ujú. para la próxima. Pero me gustaría, aprovechando tu presencia en España, hablando, recién Walter hablaba de la humanidad del libro, y Ujú. quería saber cómo está nuestra humanidad en España después de la catástrofe de Valencia, si pudieras hacernos de Ah, las veces sí. de cronista, porque Mm. nada, fue una tragedia Es natural y horrible. humana, horrible, sí. Espantoso, la verdad que espantoso. Y nada, sigo, veo que siguen, bueno, de todos lados están enviando ayudas, digamos, materiales, ¿no? De comida, ropa, todo lo que hace falta para la vida cotidiana. De todos lados a donde vas, o sea, el colegio de mi hija, el supermercado, el consorcio del edificio, o sea, se están juntando cosas o ayuda económica. Cuando pagas algo hay un redondeo a favor de para Mm, poder asistirlos, pero también veo, bueno, en las redes y en los medios que, por ejemplo, hay librerías que se inundaron completamente y no creen que se puedan recuperar, por lo menos no de momento. Entonces, la verdad que es tremendo y además, nada, les pasó a ellos, les puede pasar a cualquiera en cualquier momento porque es así como está el mundo, ¿no? mm, em, está muy incontrolable la cuestión climática, pareciera. mm. Ujú, Sí, mientras algunos líderes lo niegan, ¿no? Sí, sí, Paradójicamente. Y me parece que apareció un elemento muy, como siempre aparece cuando hay tragedias humanas o naturales, aparece un elemento de solidaridad directa de las personas eh, totalmente. en beneficio de las personas damnificadas, que es extraordinario. Mientras haya eso, podemos augurar que siga habiendo mundo, que siga habiendo humanidad, ¿no? Sí, fue muy, muy emocionante en algunos videos que se llegaron a ver cómo la gente se ayudaba, ¿no? A salir de esa situación. Yo creo que eso siempre está presente, por suerte, Mm, que en los momentos así la gente siempre saca lo mejor. mm. Así que eso sí es un costado positivo, pero bueno, dentro de una enorme desgracia, ¿no? ujú. Muchas gracias. Bueno, muchas Gracias. gracias, Mariana. Gracias a todos por la presencia, por estos lectores y porque promovemos a que luego cuando suba nuestro conversatorio lo puedan aprovechar muchos más. Empezamos en marzo del año que viene, 2025, nuestro nuevo ciclo. Con este conversatorio terminamos nuestro ciclo del 2024, que fue muy, muy, muy provechoso. Y les recomendamos, si quieren seguirnos, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Instituto de Investigación en Humanidades, Gerardo Pajés, y bueno, agradecerles mucho. Muchas gracias, gracias Mariana y hasta siempre. Muchas gracias a todos. Hasta Gracias por luego. la Chao, buenas oportunidad. tardes. Chao, buenas Chao. tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Chao.